Por cierto, el bloqueo, todos estos miembros de la contrarrevolución lo tratan de extender también a Europa. No se conforman con el bloqueo asesino por parte de Estados Unidos y lo que quieren es que llegue el hambre ya absoluto al país. Organizaciones cubanas piden a la Unión Europea revisar su política hacia la dictadura. Esto nos lo dice ADN Cuba, un medio financiado por la USAID y por la NET, dos agencias del gobierno de Estados Unidos. Leemos que lo que denuncian estos sinvergüenzas es que la Unión Europea financia, por ejemplo, 80 proyectos de cooperación en Cuba con un presupuesto de casi 155 millones de euros, que es una minucia, vamos a decir. Bueno, pues gestionados en su mayoría por organizaciones del régimen cubano. Organizaciones como ACPA, como la Asociación Cubana de Producción Animal, es decir, organizaciones del campesinado. Pero esta gente lo que pretende es que la Unión Europea, encima, cancele 155 millones de nada de euros para proyectos de cooperación en la agricultura y otros. Son absolutamente sinvergüenzas. Y entre estos terroristas están numerosos organizaciones como las Damas de Blanco, que firma, pero también hay organizaciones que luego se presentan aquí que dicen que defienden la democracia en Cuba. La Asociación Cubano-Vasca, Democracia Cubarentzat, su presidente Fran Hidalgo, que es el que ha tratado de boicotear algunos de los actos de solidaridad, pero que ha salido con el rabo entre las piernas y trasquilado siempre. Y elementos que decían que eran progresistas. Alina Bárbara López Hernández, que se quejaba tanto de que había sido marginada en la universidad, etcétera, y luego estás firmando esto. Sinceramente, yo creo que a lo mejor te mereces un poco lo que te pasa. Así como el Observatorio de Alas Tensas, que se presenta como un colectivo feminista, que incluso entre organizaciones europeas tiene vinculación, pero luego firman que la Unión Europea no solamente cancele sus proyectos de cooperación en Cuba, sino que cancele su acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Es decir, lo que están es firmando para que el bloqueo a Cuba sea absoluto y no solamente sea de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Ya se han quitado la careta definitivamente. Bueno, lo que están intentando es revivir, si se puede llamar así o calificar así, lo que había antes, ¿no? En el momento cuando la presidencia de Aznar, Exactamente. que para congraciarse con la administración de George W. Bush, de recrudecer el bloqueo a Cuba, pues logró que la Unión Europea se sumara a esa política criminal de bloqueo, romper el diálogo, las relaciones comerciales, la poca que había, lo poco, no vamos a hablar tampoco, lo poco que había. Y la Unión Europea se sometió al dictado de Estados Unidos, porque eso Aznar propuso, pero sabemos que las veces que estuvo, y no fue una sola, fueron varias, las que estuvo en la Casa Blanca con George Bush, pues el centro o parte de la conversación es el tema de Cuba. Cómo poder ayudar más a la caída de la dictadura. ¿Qué tengo que hacer, Bush?, le diría Aznar al presidente entonces de Estados Unidos. Bueno, no, la Unión Europea tiene vínculos con Cuba en esta área, en esta otra. Bueno, hay que cortar esos vínculos. Y entonces ya después, cuando se dieron cuenta que eso no servía para nada y que no sirvió y lo que causó más dificultades al pueblo cubano, porque bueno, ni en la parte, ni en la cultura, ni en la economía, es nada. Se sumaron a esa orden, pudiéramos decir, se sumaron países de la Unión Europea, gobiernos de países de la Unión Europea, a esa orden que
transmitió este señor José María Aznar. Después pasó el tiempo y se dieron cuenta que eso no tenía sentido, no sirvió para nada, y entonces viene esta parte del diálogo político, de cooperación de Cuba con la Unión Europea, que está vigente, lógicamente, y aparece esta organización chucha, porque no, que posiblemente cada una tenga 3 o 4 como mucho, para romper ese diálogo entre Cuba y la Unión Europea. Como quiere el secretario de Estado de Estados Unidos. Exactamente, eso iba a decir. Son los peones de Marco Rubio. Detrás de todo esto está este individuo que responde por el nombre de Marco Rubio.